tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche, a tan solo horas de que se abran las urnas, continuamos con el análisis, las entrevistas, y tenemos ya en el set al jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Se trata de Jordi Cañas. Buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Buenas noches. Bien, y para realizar esta entrevista nos acompañan los periodistas Antonio Barrios y Otto Ángel. Buenas noches, Antonio y Otto. Buenas noches, Alejandra. A menos de 12 horas para que arranquemos la asistencia de los guatemaltecos a las urnas, así que hay mucho de qué hablar y mucha expectativa también. Así es, Alejandra, gracias por acompañarnos esta noche y gracias también a nuestros invitados. Vamos a empezar ya con el análisis y, por supuesto, cualquier actualización que haya que hacer también la puede seguir a través de Guatevisión y de las páginas web de Prensa Libre y de guatevisión.com. Así es, ya lo decíamos, Jordi Cañas es jefe de la misión de observación de la Unión Europea. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el objetivo y alcance de esta misión en el país? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el objetivo es hacer un estudio y un análisis pormenorizado del contexto político, económico y social donde se desarrolla el proceso electoral, donde a su vez se desarrolla el día de las elecciones del día de mañana, ¿no? Es decir, la idea es hacer una evaluación del proceso electoral respecto a los compromisos internacionales que tiene adquirida la República de Guatemala y respecto a su propia legalidad electoral. Con eso lo que hacemos es un análisis global y después presentamos un informe con recomendaciones para mejorar y perfeccionar, digamos, este proceso electoral. ¿Y cuál es la primera lectura que hacen de esta elección en medio de mucha bulla por la forma como se llevó el proceso? Pero no quiero preguntar en cosas específicas. ¿Qué primera aproximación tienen del contexto guatemalteco? Bueno, la misión de observación electoral hace lo que su propio nombre indica, observar. No dice la misión de opinadores electorales, ni la misión de analistas electorales. Lo que hace es una misión de observación. Y lo que hacemos es observar. Llevamos aquí en Guatemala desde el 11 de mayo desplazado un equipo técnico de 9 personas. Después, hace un mes, desplazamos los observadores de largo plazo y este domingo desplazamos otro equipo de observadores de corto plazo. Lo que hacemos es observar. Hacemos un análisis con los expertos del proceso electoral, nos repartimos por todo el territorio. Ahora mismo estamos en 22 departamentos y en la ciudad de Guatemala, analizando todo lo que pasa en el contexto electoral. Lo observamos. ¿Opinamos durante el proceso? No. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la observación electoral es la no injerencia. Es un tema que yo he intentado destacar, recalcar, señalar. Nosotros no venimos aquí a introducirnos o a formar parte del debate político. Nosotros venimos aquí, porque nos invitan. Nosotros, la misión de observación electoral viene a Guatemala porque recibió una invitación del Tribunal Supremo Electoral para observar este proceso electoral. Nosotros no venimos aquí, no somos jueces, no somos policías, no venimos a cuestionar la soberanía de Guatemala, ni las decisiones de sus ciudadanos, ni de sus políticos, ni de sus responsables. Venimos aquí a analizar un proceso electoral con el objetivo de perfeccionar la democracia, con el objetivo de poner a disposición de los guatemaltecos el mejor instrumento democrático para poder decidir en libertad sobre su futuro. La no injerencia es clave y para no inferir y no interferir en un proceso electoral, uno no puede opinar durante el proceso electoral. Yo siempre digo, nosotros observamos y tomamos muy buena nota. Tenemos opinión, por supuesto, pero ¿cuándo la expresaremos? Cuando haya pasado el periodo electoral, es decir, las elecciones son mañana y nosotros presentamos un informe preliminar el martes 27 a las 9 de la mañana en rueda de prensa que la hará que tienen aquí entrevistando, donde sí que haremos un análisis, donde valoraremos no solo el día de las elecciones, sino el contexto político en el que se desarrolla el proceso electoral que concluye con el día de las elecciones en primera instancia. Porque si así lo deciden los ciudadanos, el próximo 20 de agosto habrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Y más allá de la invitación, ¿por qué la Unión Europea decide aceptarla y enviar una delegación tan grande? Y hago dos preguntas de una vez. ¿Nos da algunos detalles sobre la delegación, sí, a dónde se despliegan, etcétera? ¿Qué por qué? Por compromiso con Guatemala.
Mire, la Unión Europea tiene, las misiones de observación electoral son un instrumento que la Unión Europea pone al servicio de los países democráticos para perfeccionar su modelo democrático si así lo solicitan. Tenemos una experiencia de más de 20 años, de centenares de procesos electorales que se observan bajo unos parámetros de rigor técnico, metodológico, de profesionalidad, de independencia, de imparcialidad y de no injerencia. Son los principios. ¿Por qué la Unión Europea, al revés, la Unión Europea recibe decenas de solicitudes para enviar misiones de observación? ¿Por qué he decidido Guatemala? Mire, la Unión Europea no puede atender todas las peticiones porque el coste que tienen estas misiones de observación es muy elevado. Yo siempre digo, esto no le cuesta un quetzal a los guatemaltecos. Esto lo pagan los impuestos de los ciudadanos europeos porque la Unión Europea ha decidido transmitir un mensaje claro a Guatemala. Nos han pedido ustedes que vengamos aquí a acompañarles en el proceso electoral para intentar determinar aquellos elementos que puedan ser susceptibles de mejora. Y decidimos venir a Guatemala porque estamos en un contexto donde lo que pasa en Guatemala importa mucho a la Unión Europea desde el máximo respeto a su soberanía y desde el máximo respeto a las decisiones que adopten los ciudadanos de Guatemala. Pero es cierto, podíamos haber ido a otras elecciones, a otros procesos electorales, y la Unión Europea ha decidido venir a Guatemala porque considera que este es un buen momento para, juntos, de la mano, con el conjunto de instituciones, pero sobre todo orientado al pueblo de Guatemala, intentar contribuir a un futuro mejor para este país. Con una delegación grande, entiendo que son sí, 120, enorme. ¿verdad? Muchísimo. Es probablemente la delegación, digamos extranjera o la delegación más importante. Al final, mire, mañana vamos a tener desplegadas más de 120 personas en todo el país. No venimos solo a la capital, llevamos más de un mes desplegados en todo el país, con observadores de larga estancia que han estado informando y analizando el proceso electoral en todos los sitios, desde las cabeceras de los departamentos a los municipios, a las aldeas. Tenemos información y hemos monitorizado todo el país. Usted sabe que muchas veces parece que la política solo se circunscribe a lo que pasa en la capital, ¿no? Y es importante lo que pasa en la capital, pero en un país tan plural, tan diverso como Guatemala, con tantas especificidades en su territorio, en su sociedad, requiere que para poder analizar correctamente el proceso electoral estemos en cada uno de los departamentos, en las ciudades importantes, en los pueblos, pero también en las aldeas. Y sobre todo le voy a decir una cosa. A nosotros nos importa hablar con los políticos, o por supuesto, a los candidatos, con la administración electoral, con la sociedad civil, con los académicos, pero nos importa mucho también hablar con los ciudadanos, que nos expliquen cómo lo ven, cómo lo sienten, cómo lo viven, qué les preocupa, cómo les gustaría que cambiase, qué les molesta o qué ven bien. Porque hay que hablar con los ciudadanos. ¿Qué les dicen los ciudadanos? Muchas cosas. Por ejemplo. Mira, le voy a decir una importante, que nos dicen gracias por venir. Porque el guatemalteco es muy amable y muy agradecido, pero digamos cosas que, sin que signifique una opinión, pero ¿sabe lo que le pasa? dicen? ¿Sabe lo que pasa? Sí, es agradecido, pero tampoco hay mucha necesidad, ¿no? Claro. No, si uno le pregunta, hola, ¿qué tal? Bien. Pero cuando te dicen, nos alegramos de que estén aquí, es porque creen que es importante una supervisión, un acompañamiento al proceso electoral. Es decir, yo creo que yo he estado en muchas, no es la primera misión de observación electoral en la cual participo, y hay países en los cuales no te agradecen que vayas, no es que pero no te lo dicen. Si les preguntas, ¿a usted les parece bien que estemos aquí? Ah, sí, nos parece bien. Pero no te vienen y dicen, oye, les agradezco verles, gracias por estar aquí, gracias por venir a esta aldea pequeña, gracias por preguntarme. Y a propósito de eso, en el tiempo que llevan aquí, ¿han recibido algún planteamiento oficial de oposición contra la misión en general o contra alguno de sus miembros? Bueno, pero eso está dentro eso forma parte de un poco del trabajo. Porque hay ¿no? comentarios en redes sociales, pero digamos de manera oficial se ha hecho. No, mire, yo tengo que decirle que de manera oficial la verdad es que no hemos tenido ningún impedimento de sobre nuestro trabajo. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues que uno se ocupa, se preocupa y sigue trabajando. ¿Y cómo lograr
que un informe sea lo suficientemente objetivo? Es decir, usted nos explica que tratan de incluir a todos los representantes de la sociedad, a los ciudadanos, para poder tener su visión del país y conocer qué es lo que sienten de lo que está pasando, pero ¿cómo lograr para que ese informe finalmente sea lo objetivo que se necesita para plantear recomendaciones? Mire, primero teniendo un equipo técnico, profesional, independiente y no político. El equipo que integra el core team, que llamamos, que es el equipo central, el de análisis de datos, el de análisis de contexto político, el de análisis del sistema electoral, el de análisis de... son todos profesionales técnicos no políticos. Son expertos en áreas que llevan una trayectoria dilatada de años o decenas de años, con una metodología muy concreta y perfectamente contrastada y analizable a su vez. Es decir, esto no es una cuestión de opiniones, nosotros analizamos cuáles son los compromisos internacionales que, en este caso, la República de Guatemala tiene suscritos en temas electorales y cómo es su modelo electoral, y a partir del cual, si realmente el proceso electoral se ha desarrollado conforme a esas obligaciones. Las internacionales, porque así ha decidido suscribirse la República de Guatemala, y las locales y las nacionales en función de su propia legislación. Y ese análisis es un análisis técnico. Aquí verán, si ustedes, supongo que sí, le prestan atención al informe preliminar que presentaremos el martes, verán que no hay opinión, son cosas fácticas, es decir, la realidad es clara y es fáctica, ¿no? Pasan una serie de acontecimientos que se analizan y que pueden determinar inferir una serie de situaciones. Eso realmente tiene a veces poca opinión. Jordi. Lo que pasa es que hay que decirlo. Yo siempre digo una cosa, mire, si algo tiene estos informes, le voy a decir y acabo, es que son claros. Porque ¿sabe a quién nos dirigimos nosotros con los informes? A ustedes, a los ciudadanos, a quien nos ve. Nos invita a un tribunal, en este caso, en el caso de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral. Pero nosotros nos rendimos, somos independientes hasta de la Unión Europea. O sea, a mí me nombró el señor Josep Borrell. A mí el señor Josep Borrell ni me ha llamado, ni me llamará para decirme lo que va a decir ese informe. Yo no lo permitiría, somos aparte de formaciones políticas diferentes. Ustedes estuvieron en Venezuela, usted estuvo en Venezuela. Estuve en Venezuela. Cuéntenos qué fue lo que pasó para poner un poco de contraste sobre eso, porque ahí llegaron y luego ya no los invitaron. Sí, aquello fue un contexto, para mí probablemente sea de las experiencias en misiones de observación más, digamos, intensas, por ponerle un calificativo, digamos, amable. Recibimos unas presiones enormes. Era un contexto muy complicado y ¿sabe lo que hicimos? ¿Qué? Lo correcto. Y ese informe fue valorado positivamente por toda la oposición, por todos los estamentos internacionales, por todos los analistas imparciales, y solo no fue bien recibido por un gobierno que, como no le gustó lo que dijimos, no nos invitó a presentar el informe 2 meses después de que se presentó. O sea, que eso puede pasar. Sí, claro. Cuéntenos que puede cuál pasar. es el proceso que tiene que seguir la misión. Oye, espero que no pase. Entonces, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir la misión? Digamos, presentan este informe preliminar y qué es lo que tendría que seguir. Sí, nosotros como le digo, hemos estado desde hace casi 2 meses aquí, desde hace un mes con el despliegue en el territorio. Hemos ido recibiendo toda la información, esperamos al día de mañana para tener, digamos, el último episodio del proceso electoral, que es el día de las elecciones, que es el más importante, porque al final son los ciudadanos donde depositan el voto y hay que garantizar que el voto, el recuento, la transmisión sean transparentes, correctos y ejemplares. Y a partir de ahí nosotros emitimos un informe preliminar donde hacemos un análisis del contexto, del proceso y del día de las elecciones. Después, 2 meses después, bueno, en este caso no, en este caso vendremos, si hay segunda vuelta, el 20 de agosto, volveremos a analizar el proceso y 2 meses después presentaremos el informe definitivo en el cual estableceremos además recomendaciones específicas para que los legisladores o el pueblo de Guatemala decida, si así lo consideran, incorporarlas en su ley electoral o en su sistema institucional. Bien, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos entonces tendremos las conclusiones con nuestro invitado de esta noche, Jordi Cañas, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Ya volvemos.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio, en este primer bloque, nos acompaña Jordi Cañas, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Bueno, hablamos entonces de cuál es el objetivo de la misión, qué es lo que viene en los siguientes días, además de este informe preliminar, porque les hace falta reuniones con ciertos sectores, nos contaba. Sí, nosotros, de hecho, si hay segunda vuelta, que parece indicar los datos que así será, lo que aprovecharemos será para todavía reunirnos con más gente. Hemos hecho centenares de reuniones, centenares. El martes desglosaremos todas las reuniones y con quién hemos tenido, porque no solo la hemos tenido con candidatos o con representantes de la administración, la hemos tenido con sociedad civil, la hemos tenido con la academia, pero queremos todavía llegar más al pequeño detalle para acabar de tener una imagen lo más, digamos, rica y plural posible del país, ¿no? O sea, nosotros queremos construir nuestro informe final, ojalá escuchando casi, a mí me gustaría que todas, pero eso casi a veces es materialmente imposible, ¿no? Pero sí todas las voces y toda la pluralidad de la realidad guatemalteca. Nosotros, cuando a veces nos dicen, pero vosotros, ¿por qué os reunís con todo el mundo? Digo, ¿por qué? Porque queremos escuchar todas las voces. Porque una sociedad no puede uno solo reunirse con aquellos que considera que están más próximos a lo que uno piensa, porque eso sería un sesgo de confirmación que un análisis objetivo no puede permitir. ¿Y esas voces tienen coincidencia, Jordi? Pues sí, le voy a decir que a veces, incluso desde el antagonismo, hay ciertas coincidencias, algunos elementos que deben ser modificados, sí. Y le pregunto porque, a ver, y eso está bien. Usted ha estado en buena parte de la región y además, no, lamentablemente no de la región, el mundo entero está teniendo una deriva hacia el autoritarismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo percibe a los guatemaltecos en ese sentido? Porque estamos rodeados de países cada vez menos democráticos. ¿El guatemalteco qué le dice? ¿Lo siente proclive o no? Mire, yo lo que hay siempre es una diferencia entre lo que quieren los ciudadanos y cómo se desarrolla muchas veces la clase política y las decisiones que adopta. Pero no solo en la región, en todo el mundo. O sea, en general hay una amenaza a las democracias liberales, en general hay un retroceso de las democracias liberales en un contexto donde los problemas y las realidades hacen muchas veces que algunos busquen atajos. Las democracias liberales necesitan debate, necesitan acuerdos, requieren de liderazgos políticos que respeten el compromiso y los valores de la democracia. La democracia, mire, la democracia no solo son procedimientos, ni leyes, son valores personales de compromiso con la política, de compromiso con el país y con el futuro de sus ciudadanos. Muchas veces queremos poner todas las leyes posibles para evitar o para intentar condicionar comportamientos. Mire, no hay democracia que aguante una clase política que no esté a la altura de los valores que dice reproducir. ¿Y hay un deterioro de la democracia en la región? En todo el mundo. No, en todo el mundo. Y en el caso guatemalteco, esos valores... Ningún país puede a día de hoy decir que está ajeno a esas amenazas. Y en el caso guatemalteco, ¿esos valores se están fortaleciendo, se están difuminando de lo que comienza a ver en esos puntos El martes comunes? se lo diré. Yo solo quiero que ahondemos en un detalle. Estamos el día antes de las elecciones. ¿Cómo quiera que rompa mi pacto de silencio el día Yo antes? preguntaba por voces comunes. Ya, pero usted es periodista y tiene que preguntar. Y yo tengo la obligación de mantenerme fiel a mi mandato de no decir aquello que no debo antes de tiempo, que es importante. Solo ahondar brevemente, porque ya se está consumiendo el tiempo. La importancia de ir al área rural, ¿por qué la destaco? Porque creo que van a muchas partes del área rural, pero además, ¿qué reporte preliminar tiene en el sentido del ánimo que hay horas antes? Mire, el área rural, a mí no me gusta, personalmente le digo, a mí diferenciar el país entre rural y urbano. Mire, el país son sus ciudadanos y cada uno tiene unas expectativas y unas necesidades que son diferentes. El ámbito rural tiene unas necesidades específicas que requiere de políticas específicas. Y por eso a veces cuando analizamos las elecciones, a veces se dice, no, es que la gente está más apegada al debate político en lo local. ¿Por qué? Porque tiene necesidades, que necesitan respuesta clara. Entonces, yo lo que sí que he visto es una cosa, lo mismo, es voluntad de cambio, o sea, voluntad de que las cosas mejoren. Eso es, pero en todos los países, la gente necesita, todos necesitamos que las elecciones sean un momento en el cual uno pueda decidir cómo quiere su futuro, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, no hay una diferencia. Lo que sí que es cierto es que yo, visitando todo el país, primero me he dado cuenta de la riqueza, de la pluralidad,
del orgullo que significa que esta misión esté en Guatemala y sobre todo el recibir los mismos mensajes de que es necesario que estas elecciones pueden ser decisivas para el futuro del país y que la mayoría de los ciudadanos están comprometidos con las elecciones, lo que significa un proceso electoral. Es decir, con la democracia. Y eso no hay diferencia entre lo rural y lo urbano. Todo el mundo entiende la importancia de las elecciones y todo el mundo entiende que es importante para el futuro del país. ¿Y están esperanzados los ciudadanos? Los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos a veces dicen una cosa, yo creo que ¿quién renuncia a la esperanza? Realmente, en el fondo, aunque a veces uno diga, no, yo no me creo nada, todo sí va a seguir igual, pero en el fondo, todo el mundo, pero cuando, repito, los guatemaltecos sintonizan con las preocupaciones de la mayoría de las personas en este mundo. Tal vez la pregunta viene también porque, según la última encuesta, pues más del 70% de la población guatemalteca está preocupada por este proceso electoral, no confía en el proceso electoral. Bueno, pero la confianza y la esperanza a veces son cosas diferentes. Por supuesto, pero hay desconfianza. Yo estoy convencido que detrás de cada guatemalteco hay una voluntad y una esperanza de que puede cambiar las cosas en el futuro a mejor, porque es lo que nos anima a seguir. Cada día, cada guatemalteco que se levanta por la mañana, lo que espera es vivir ese día, sobrevivir ese día, seguir adelante, intentar lo mejor para su familia. Eso, la esperanza, todo el mundo tiene esperanza, solo hay que ser capaz de sintonizar con ella. Y las elecciones son un momento para sintonizar con ella. Es decir, por eso son importantes los procesos electorales. Por eso es importante decir las elecciones, porque es un día que se puede sintonizar, es un momento en el cual se puede sintonizar con la esperanza de los ciudadanos, no solo con su enfado, con su cabreo, con su... No, también con la esperanza, porque yo estoy convencido que en cada guatemalteco, como en cada persona, siempre hay una luz de esperanza. Cuénteme una cosa, después de presentar su informe preliminar o los informes que vengan, ¿qué tanta atención le pone la sociedad e incluso los gobiernos a lo que ustedes recomiendan? O sea, ¿sí se aplica o no, de acuerdo a la experiencia que han tenido en otros países? Depende. Sí, en Guatemala, de hecho. Depende. ¿Depende de qué? Pues depende de la voluntad del legislador. Mire, en la mayoría de las ocasiones los cambios, de hecho, fíjese, en el 2016 hubo una reforma de la ley electoral. El 2019, como ustedes saben, después de cada elección se puede abrir un proceso, no se hizo, pues ahora se puede volver a abrir. Entonces, nuestras propuestas seguramente podrán ser utilizadas en ese debate que después de estas elecciones se deberá de abrir, porque esto, fíjese, esto no lo tienen todos los países, es decir, no todos los países después de un proceso electoral abren un periodo de consultas o de análisis sobre cómo perfeccionar su modelo. Eso es una cosa, creo que importante, que en Guatemala pasa. Pero al final son los legisladores. Mire, yo siempre digo, mire, nosotros venimos porque nos invitan, hacemos el análisis con el máximo respeto absoluto sobre el país en el cual estamos analizando su modelo electoral, y nuestras propuestas siempre intentan contribuir de una forma constructiva a lo mejor. Pero de eso dependen los legisladores, es decir, dependerá del resultado de las elecciones de mañana, o de las elecciones de mañana y del día 20 de agosto, si así se decidiese, para que se inicie un proceso donde el necesario debate sobre cómo perfeccionar la ley electoral o el modelo electoral, los legisladores decidirán, pero eso al final, y ahí no es que acabe, nosotros, para que vea por qué venimos. O sea, nosotros generalmente hacemos recomendaciones, a los 2 años hacemos un seguimiento a ver si se han implementado, a lo mejor podemos venir otra vez, si se nos vuelven a llamar a los 4 años para volver, pero si a la segunda vez vemos que no nos hacen caso, esto vale mucho dinero, hay muchos países que esperan que vayamos y que sí que a lo mejor implementan las recomendaciones, y por lo tanto nosotros lo que no vamos a hacer es desaprovechar la oportunidad de unos recursos que pueden ser utilizados constructivamente si hay un país que decide soberanamente no hacerlo. Porque, repito, aquí la última palabra de todo la tienen los representantes de Guatemala y la sociedad guatemalteca. Nosotros, una vez demos nuestras recomendaciones, a partir de ahí, oiga, lo que el país decida soberanamente, legítimamente, nosotros no vamos a cuestionar las decisiones que se adopten, pero también es cierto que si no se adoptan y nosotros consideramos que forma parte de esos compromisos internacionales y fruto de la propia situación electoral del país, y vemos que no hay una voluntad de incorporarlas, nos aprovechan pues de otra manera. No pasa nada y nos iremos a Bueno, otro sitio. tenemos que despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en Decisión Libre 2023. Con una palabra, ¿qué le diría a los ciudadanos para el día de mañana? Una oración. Ostras, es que no, en teoría no se me permite decir a nadie que vaya a votar, pero yo creo que las elecciones son el día más importante en el cual un ciudadano ejerce. ¿Sabe lo que significaba político en griego? Se llamaba politikos, que era ciudadano.
el ciudadano el día de las elecciones decide sobre su futuro. Y yo creo que, y espero que los guatemaltecos decidan mañana sobre su futuro en libertad, en paz, y que mañana podamos decir que ha habido un día tranquilo, en calma, que se vote en libertad y que los ciudadanos decidan sobre su futuro libremente. Bien, Gracias. pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre. Jordi Cañas, jefe de la misión de observación de la Unión Europea. Vamos a la pausa y ya volvemos con más invitados. Bien, gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y en este bloque tenemos a dos invitados representantes de diferentes sectores. Se trata de Ignacio Lejárraga, él es presidente de CACIF, y también Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala. Ambos, buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa a pocas horas de que abran las urnas. Y precisamente la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué expectativa hay sobre este día de elecciones, doctor Moreno? Buenas noches. Muchas gracias por recibirnos. Es muy importante el día de mañana para recuperar la confianza en la democracia y en las elecciones, y esperamos todos para fortalecer el Estado de Derecho. Recién pregunté a los estudiantes de la universidad qué pensaban al respecto, y su llamado es doble. En primer lugar, un llamado a votar, y el segundo, a informarse debidamente. Usted utilizó una palabra interesante, recuperar. ¿Eso significa que está perdida, según usted? Bueno, todos los estudios demuestran que no tenemos la misma confianza en los procesos democráticos en el país y en la región, y esperamos que este ayude a abonar a construirla de nuevo. Licenciado Lejárraga, desde su perspectiva. Pues nosotros esperamos que mañana sea una fiesta realmente en Guatemala, una fiesta en paz, en la cual logremos que los guatemaltecos escojan a sus mandatarios para los próximos 4 años. Yo quería preguntar, a ver, miren, una de las conversaciones que nos topamos mucho en la última semana, creo que con mucha más frecuencia que en elecciones pasadas, era la familia, la gente, las personas con las que uno trabaja. En la mesa la pregunta era ¿por quién voto? No les voy a pedir que nos digan por quién van a votar, pero sí que hagamos una reflexión para que quienes nos estén viendo puedan aterrizar de mejor manera su reflexión para saber por quién votar. Licenciado Lejárraga. Yo considero que en esta época donde existe mucho más información de la que había antes, existe la posibilidad de enterarse de qué son las cosas buenas, las cosas a mejorar que puede tener cualquiera de los candidatos. Desde ese punto de vista yo sí creo que es importante que las personas tienen todavía tiempo para poderse informar y ver por quién pueden votar en ese sentido. La segunda es, no podemos decir por quién vamos a votar, nunca lo hemos hecho, no es nuestra función en ese sentido, pero creo que es importante encontrar esos equilibrios que debe de haber en los diferentes poderes en el país. Eso es un tema que a mi criterio va a ser muy importante para que podamos caminar bien. Pareciera que vamos a estar por esa línea. Yo creería que al final es lo que le dicta el corazón a uno en la línea de lo que uno tiene como pensamientos para el país. Doctor Moreno. Sí, yo creo que informarse es indispensable, buscar más de una fuente de información, ver un poco la trayectoria de los candidatos y los equipos que los rodean, ver las propuestas que han hecho y ver efectivamente si eso congenia con el pensamiento de cada uno de nosotros. Y hablando, después de que los guatemaltecos decían, ¿cuál creen, tanto desde la academia como desde el sector privado, que debe ser el principal reto de las autoridades nuevas? Pero se lo pongo en 3 escenarios, desde la autoridad local, que se elige mañana, los alcaldes, desde el Congreso y desde la presidencia. ¿Cuál es, rector Moreno, si quiere nos contesta primero? Bueno, yo creo que Guatemala vive un momento muy importante, un país joven, con una alta proporción de personas en edad productiva, y esa es una extraordinaria oportunidad para que esos jóvenes puedan desarrollarse y aportar al país. Y bueno, esperamos que las propuestas nos lleven en esa dirección y que el bono demográfico efectivamente contribuya al crecimiento y al desarrollo del país y al bienestar de todos los guatemaltecos. Licenciado Lejárraga. Yo en lo personal creo que lo importante es que se recupere de alguna manera, como bien usabas la palabra, Roberto,
el hecho de la confianza de las personas en la democracia y la confianza también hacia las cosas buenas que un gobierno puede hacer. Yo lo dejaría por ahí. A todo nivel, desde A lo todo local, el Congreso, la presidencia. Totalmente. Ahora, desde CACIF ustedes tienen también una misión de observación, hacen diferentes recorridos y usted nos comentaba que ha hablado con estudiantes y tienen diferentes iniciativas. Desde las experiencias de cada uno, sector privado y academia, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Qué es lo que han escuchado? Licenciado Lejárraga. Yo lo que les diría es, quisiera repartir lo que es un proceso electoral en 4 etapas. Hay una primera etapa que es la etapa previa a que se abra el proceso, que en este caso tuvimos ahí algunos temas con lo que fueron campañas anticipadas y demás. Hay una etapa en la cual se abre el proceso y está todo el tema de lo que son los candidatos que van a poder correr. Pasamos a una tercera etapa que es la que estamos en este momento, que es la elección per se. Y una cuarta, que muy bien lo decía el señor Cañas, que es esos reportes que demos, los que somos observadores, como es el caso de CACIF, para que realmente busquemos hacer los cambios necesarios en la legislación que pueda haber en Guatemala. Si me centro en el día de hoy, que estamos en la elección per se, lo que buscamos es que estas corran y caminen de una manera tranquila, correcta. Yo creería que 2 elementos principales que se deben tomar en cuenta para esto es, uno, la logística. Tanto Roberto, que tiene un centro de votaciones a su cargo en la del Valle, como su servidor, que estuvo en la tarde observando varios centros, pues todo está listo desde ese punto de vista, solo esperando las cajas a las 4 de la mañana. De lo que hemos podido ver, de las auditorías que se le han hecho a los sistemas y demás, creeríamos que vamos a tener un sistema que va a funcionar bien y esa cuenta debería ser un proceso que caminara bien. Eso es tal vez lo más importante que tenemos en este momento. Ya mañana, una vez tengamos resultados, pues la madurez de los políticos de aceptar los resultados que hayan podido haber. Miren, ¿y qué se respira hoy sábado cuando uno visita esos centros? ¿Qué sentimiento se puede percibir como para pensar cómo va a ser el ánimo público mañana? Bueno, yo pensaría que es una fiesta en el caso nuestro. Hoy todo el día estuvieron trabajando distintos miembros de la universidad preparando el centro de votación y realmente hay mucha expectativa de que las cosas transcurran bien y que a raíz de este ejercicio podamos fortalecer los procesos de Guatemala de la mejor manera posible. Nos quedó pendiente conocer su opinión sobre la pregunta anterior en cuanto a la percepción de los estudiantes. Y los interesantemente, parte de la reflexión de los jóvenes iba en el sentido de que todas las posiciones a elección son importantes, que a veces le ponemos mucha atención a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, pero el llamado de ellos era que se informaran de todo, porque tanto el gobierno local como el Congreso, como el Parlacén tienen un papel que desempeñar y que todas las papeletas requerían una atención especial. Antonio. Si pudieran poner en orden de importancia 3 cosas que les piden desde ya las próximas autoridades, y vuelvo a todo nivel, desde las alcaldías, desde el Congreso y la presidencia. Rector Moreno. Bueno, en el país ha habido ejercicios muy importantes en los últimos años, iniciativas que han aglutinado a los distintos sectores, al gobierno, al sector privado, a la academia. Una de ellas es Guatemala no se detiene, que ha trabajado en distintos ejes: infraestructura, seguridad jurídica, capital humano. Todas esas áreas son determinantes para los próximos pasos que daremos y ojalá que esas iniciativas que ya han transcurrido y que están en marcha puedan ser adoptadas y fortalecidas en la próxima administración. Licenciado Lejárraga. Yo empezaría por el legislativo y con un tema que nos suele suceder, nos preocupan las elecciones mientras están las elecciones, pasan las mismas y como que no nos volvemos a recordar de ellas hasta dentro de 4 años. Yo, la primera petición que tendría al legislativo es que realmente revisen ese informe que la Comisión de Actualización y Modernización Electoral les entregará en los primeros meses del año que viene para que se tomen en cuenta las modificaciones que debe de hacerse a la ley electoral y de partidos políticos en el país para tratar de evitar esas dudas y ambigüedades que de alguna manera son las que considero yo
fueron la principal causa de ese 70% de personas que tienen algún grado de desconfianza sobre el proceso. Es imperativo, desde mi punto de vista, que esa ley se modifique y se modifique con el consenso del Congreso que todos escogeremos el día de mañana. Para mí esa es la petición más importante. Coincido con Roberto, ya que estamos de la mano en cuanto a lo que es todos los programas de Guatemala no se detiene, que es importantísimo tener una continuidad de programas que hayan empezado con entidades como puede ser la Universidad del Valle, con entidades del gobierno para realmente fortalecer los puntos claves de Guatemala para que sea un país próspero de alguna manera. Les diría que principalmente por ahí serían mis peticiones. Bien, momento de una nueva pausa en Decisión Libre y ya volvemos con las conclusiones de este bloque. Gracias por su sintonía. Recuerde utilizar el hashtag Decisión Libre 2023 para sus comentarios. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Prensa Libre y Guatevisión. En este segmento estamos conversando con dos representantes de sectores de la sociedad. Se trata del licenciado Ignacio Lejárraga, presidente de CACIF, y también del doctor Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala. En este momento quisiera preguntarles de lo que va del proceso electoral y ya las puertas, como decíamos al inicio del día de elección, ¿qué elecciones les ha dejado cada uno dentro del rol que juegan en nuestra sociedad? Licenciado. Yo arrancaría pensando en esta etapa específica de la elección, la importancia de la observación. Me dio mucho gusto escuchar al señor Cañas, que nos antecedió en las entrevistas, en términos del papel que el observador debe jugar y la importancia que hay. Yo creo que no hay conciencia, tal vez, que Guatemala tiene 19 misiones de observación al mismo tiempo. Yo creo que esto es muy bueno, habla de la apertura que hay para que este proceso sea un proceso que se pueda observar y de esa cuenta también se pueda saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Yo por ahí empezaría. Doctor. Sí, la decisión es libre, pero la decisión es de cada persona. Es algo personal y por eso el llamado a votar y el entusiasmo que pueda generar la participación es algo que tenemos que rescatar. Al menos con los jóvenes yo he podido apreciar el interés y es importante hacer un llamado a todos a participar el día de mañana. El 42% de los empadronados tienen menos de 35 años de edad, así que los jóvenes tienen un peso muy importante en la decisión libre que podamos vivir y infórmense todavía hoy y mañana a las urnas. Por lo que nos dice, ¿habría alguna preocupación de alto nivel de abstencionismo mañana? Pues no, yo al menos internamente he escuchado el entusiasmo, al menos de los jóvenes con los que he conversado, pero hay que insistir en la importancia de votar. Y desde el sector privado, la percepción en sí sobre la que pueda ser masivo, que tenemos es que estaremos más o menos en los mismos niveles que hemos tenido otros años. Lo que tal vez es una preocupación que tenemos y va a ser una lucha para la siguiente elección es el hecho de la cantidad de jóvenes que se quedaron fuera de poder votar por no empadronarse. Realmente el padrón que tenemos en este momento en Guatemala no es reflejo de su población, porque la gente joven no se empadronó y eso es algo que considero que es importante. O sea, la democracia se tiene que vivir desde la juventud. Yo he insistido en el ejemplo, tengo un hijo de 18 años y la ilusión que tiene de estar en un centro de votaciones, ayudando en una de las mesas, el haberse empadronado, esa necesidad que tenemos que la democracia la transmitamos a la siguiente generación es importante y que esos jóvenes también tomen la responsabilidad de también escoger a las autoridades. Para mí eso es clave. Es una amenaza para la democracia guatemalteca el nivel de, no de abstencionismo porque puede andar en lo mismo, pero sí de la nulidad de los votos. La encuesta nos dice que básicamente el segundo candidato más votado va a ser nulo. Eso nos plantea un reto. ¿Cómo atenderlo? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo pensaría que es importante profundizar en el conocimiento de las propuestas y de los candidatos y efectivamente tratar de
a través de esta información, dar la mejor decisión posible. Licenciado Alejandro. Creo que existen candidatos que ya no están corriendo, que de alguna manera han incentivado a ese voto nulo. Puedo entenderlo desde una perspectiva de que se vea lo que pudo haber sido su importancia dentro de la contienda electoral. Sin embargo, realmente es un voto que se queda perdido desde un punto de vista técnico, porque lo que llega a suceder es, si no es un 50+1, no sirve de nada. Y realmente lo que hace es que las otras personas sí escojan a los que están en ese momento. ¿Pero manda un mensaje? Considero que sí lo puede mandar. De cualquier manera, siempre hemos tenido un voto nulo, alrededor de un 4 o 5%. Por supuesto, la encuesta libre mostraba un 13%, es un nivel alto. No hay que perderse en cuanto a que... Pasaría a segunda ronda, nulo. Bueno, si fuera Pero un no candidato, aplica. ¿verdad? Pero no aplica. Sí, claro. Y a la larga yo lo que quiero decir es eso. Justamente, la ley es la ley. Y la ley lo que dice es el voto que vaya nulo va a ser un voto que se va a perder como tal. Puede mandar un mensaje, estoy de acuerdo, pero hace que no se escojan a las autoridades que se deberían escoger hacia adelante. Y a propósito de la encuesta, más del 70%, es una pregunta que hemos hecho constantemente porque llama la atención, más del 70% de las personas encuestadas pues dicen no tener confianza en este proceso electoral. A partir de esa respuesta, ¿qué precedentes se deben sentar en este proceso? Doctor. Bueno, en primer lugar, como decía antes, cuando la persona no se empadronó a tiempo, eso ya de por sí limita su capacidad de participación. Y la confianza, la construcción de la confianza no depende solamente de los candidatos, la legitimidad de las nuevas autoridades va a depender del grado de respaldo ciudadano que tengan, y por eso es importante que las personas se involucren, participen, den su voto, y esperamos que a través de ello puedan recuperar un poco la confianza en las elecciones. Licenciado Alejandro. Yo vuelvo a insistir en el tema de la importancia del cambio a la ley electoral y de partidos políticos. Yo repartí en 4 lo que es el proceso, y realmente si nos damos cuenta lo que pasó en ambos, ¿verdad? Candidatos que quedaron fuera porque hicieron campaña anticipada, luego candidatos que pudieron quedar fuera porque no se inscribieron adecuadamente o lo que pudo haber sucedido, no tenían un finiquito. Todo eso es lo que de alguna manera, a mi criterio, ha causado parte de esa sensación de que como que el proceso es un proceso que no se está llevando a cabo de manera correcta. Eso es parte de lo que genera la ley electoral que tenemos en este momento, y es parte del por qué necesitamos modificarla, para que quede mucho más claro si debe haber o no una campaña anticipada, si debe haber o no un financiamiento de determinada manera, cuáles son los requisitos que deben de cumplirse o no, temas como lo que puede ser el finiquito. Esas son las cosas que necesitamos dejar claras, que no sean ambiguas, para que el siguiente Tribunal Supremo Electoral, que en principio será el mismo, tenga más herramientas para poder decir sí o no al tiempo correcto. Miren, por fuera del tema de la desconfianza, ese 70% en el proceso electoral, yo creo que una de las cosas más tristes que revela la encuesta libre de Prodatos para Guatevisión y Prensa Libre es ese dato que en lo que llevamos, en esta década que llevamos, el guatemalteco dejó de ser una persona optimista cuando hablaba de futuro, o alguien pesimista, ¿verdad? La proporción de cómo le va a ir después de esta elección hace 10 años era, no importa el gobierno que tenga, de todos modos creo que me va a ir bien. Ahora es, no importa el gobierno que venga, de todos modos me va a ir mal. ¿Cómo hacemos para que el 26 de junio, desde todos los sectores que componen este país, comencemos a construir algo distinto? Porque después los niveles de ánimo todavía pueden ser peores, lamentablemente. Rector. Sí, la percepción ciudadana en general, en términos de cómo visualizan la democracia y el Estado de Derecho, evidencian en la última década un deterioro que no podemos negar, pero es importante que todos juntos trabajemos para recuperarlo, porque si el sistema electoral y la democracia funcionan mejor, todos vamos a estar mejor. Así que es un trabajo que nos involucra a los ciudadanos, a los distintos sectores,
a las instituciones y por supuesto a las autoridades electas. Licenciado Lejárraga. Yo lo que les diría es que esa sí va a ser en buena medida la función de las nuevas autoridades que escojamos, porque si vamos a la encuesta hay dos principales razones por las cuales las personas se sienten que no van a estar mejor. Un tema, lo mostraba, era seguridad, otro tema era su situación económica personal. Entonces, creo que las soluciones que encuentren las nuevas autoridades serán importantes para resolver los temas de seguridad y la parte económica también. Guatemala es un país con unos indicadores económicos bastante buenos, pero necesitamos que esas condiciones buenas en el mercado permeen aún más a todos los guatemaltecos, que es lo que considero en este momento puede estar haciendo falta. Pero va a depender mucho de los planes que cada uno de los candidatos tenga y que sobre todo los ejecute. Claro. Y los ejecute de la mano de un Congreso donde, si continuamos con los datos que nos arroja la encuesta, no va a haber una mayoría de nadie, va a tener que haber un consenso en el país, un pacto entre todos para que realmente podamos salir adelante como país. ¿Y el sector privado está dispuesto a ese pacto? Encantado de hacerlo. ¿Sí? A propósito de esa ruta que nos mencionan ambos y ambos han citado, el proyecto Guatemala no se detiene. Yo quisiera que ahondáramos un poco más en por qué es una ruta apolítica, si la puedo bien llamar así, y por qué puede ser una herramienta para encaminarnos hacia solucionar por lo menos de inicio esas dos situaciones que nos ha citado el licenciado Lejárraga y que nos ha expuesto también el rector Moreno. Si quiere usted primero, el licenciado Lejárraga. Pues, bueno, miren, son 5 ejes para mencionarlos y uno de los 5 ejes, Roberto tiene ahí sí que el honor de dirigirlo, que es el del desarrollo del factor humano como tal, que es importantísimo. Hay un eje de lo que son la atracción de nuevas inversiones al país. Hay otro que es un eje de infraestructura, tenemos uno de turismo y uno de certeza jurídica. Cada uno de esos ejes tiene proyectos muy específicos que lo que hizo la empresa consultora que nos ayudó a determinarlos es ver qué cosas se pueden hacer en Guatemala para que podamos caminar de una mejor manera. Para poner un ejemplo en certeza jurídica. En certeza jurídica hay soluciones tan simples como lo que se denomina el Estado digital. Y esto es básicamente que yo pueda renovar cierta licencia o pueda hacer cualquier trámite de una manera digital sin tener que ir a hacer una cola. La eficiencia que se logra de esa manera es importantísima. Yo el día de ayer pues pagué las placas de mi vehículo y pues fue un trámite que me tomó 15 minutos. O sea, lograr hacer eso con la mayoría de los trámites del país. Hay todo un programa de cómo hacerlo. Para poner un ejemplo, claro, en uno de los ejes, pero dejo más a Roberto quizás, que está a cargo de uno de ellos. Doctor. Sí, en el caso de capital humano es un esfuerzo muy importante que se está haciendo para generar empleos que tanto se necesitan en el país y asegurar la empleabilidad de las personas que sean capacitadas. Y estamos trabajando inicialmente en 3 áreas muy importantes en el aprendizaje del inglés para algunos de los servicios que hay en distintos sectores, el aprendizaje de competencias de programación y de computación y las competencias gerenciales. Y estamos seguros que si logramos que haya un suficiente número de personas con la debida preparación y que se tiendan puestos para su empleabilidad y o emprendimiento, eso va a permitir generar oportunidades que redunden no solo en el crecimiento económico, sino en el bienestar de las personas y de sus familias. ¿Y cómo llamarían ambos a que, a todo nivel, insisto, las autoridades que queden electas a partir de lo que decíamos mañana, pues tomen esta herramienta que yo, insisto, la veo tan valiosa porque esa política, ¿verdad? Está hecha, no es para un gobierno, sino que es una guía. Trasciende. Sí. ¿Cuál es el llamado a esas autoridades y qué expectativa tienen? Porque pues no todos pensarán igual, ¿verdad? Bueno, yo pensaría que es importante que se informen de todas las iniciativas que están en marcha. El país tiene un rezago importante en distintos campos y no podemos partir de cero, borrón y cuenta nueva cada 4 años. Tenemos que aprovechar estos ejercicios que ya están en marcha, que han ameritado un estudio muy profundo
y en donde distintos sectores ya han manifestado su compromiso y su trabajo para echarlos a andar. Le pediría a las autoridades que lo tomen. Sí, claro. ¿Y usted, licenciado? Hemos hecho un esfuerzo dentro de todos los ejes que están en Guatemala No Se Detiene para que los candidatos que van para la contienda del día de mañana, la mayoría de ellos los han conocido y han entendido la importancia, y creo yo que hay una buena percepción que es algo, como tú dices, apolítico. No tiene que ver con este gobierno, no es el sello de este gobierno o el del otro, ni el sello tampoco del privado, que eso es importante, sino que es acuerdos que auténticamente deben permitir de que proyectos de desarrollo que toman más de 4 años puedan tener la continuidad necesaria para que el país pueda funcionar. Y es que lo increíble, tal vez solo, es que incluso el proyecto tiene KPIs, o sea, tiene una medición que podemos hacer hacia algunos años. Así que, pues creo que será una buena herramienta, esperemos que la gente lo tome, los que tomen el poder. En todo caso, yo quisiera preguntarles alrededor de ello, más allá de mencionar candidatos o partidos políticos, según las propuestas que vimos en esta campaña, ¿ustedes creen que hay alguna o algunas o ninguna que coincida con esos ejes que están planteando, licenciado? Yo creo que la mayoría de los partidos han tomado conciencia de lo que hay dentro de esos ejes y han visto las coincidencias que hay con sus programas. Y yo creo que lo que habría es una adaptación de estos acuerdos, porque realmente son acuerdos, hacia lo que puedan ser los programas de gobierno que ellos traen. Y sí hay coincidencias, esa es una realidad. Doctor. Yo pensaría que fuera del fortalecimiento de la ley electoral, hay todo un trabajo que debemos de hacer para el fortalecimiento de la democracia y que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos y de las plataformas. Y en ese sentido, el que haya oportunidades como las que brinda Guatemala No Se Detiene, ayuda a que los equipos técnicos que sean conformados en el sistema de partidos políticos puedan también irse preparando sobre un horizonte que esté mejor definido y que sea más aterrizado, y que eso ayude a que en esas transiciones no perdamos de vista aquellas iniciativas que vale la pena profundizar. Y ya que menciona eso, ¿son los partidos políticos que vemos en esta contienda electoral un reflejo de la sociedad que tenemos, licenciado? Yo creo que sí. Realmente al final hay opciones que son las que los mismos guatemaltecos han hecho que tengan su valor y su peso. ¿Doctor? Sí, yo estaría de acuerdo. Hay un trabajo muy grande por delante que tenemos todos los ciudadanos, porque las dolencias y las carencias que pueda tener nuestro sistema de partidos políticos y el proceso electoral es también reflejo de algunas de las limitaciones que vivimos en sociedad. ¿Y cómo hacemos para gestionar tanto al nivel de partidos, verdad? Pero por encima de los partidos a nivel de sociedad, que tengamos acuerdos beneficiosos para todos, porque bueno, los partidos han llegado a algunos acuerdos que los mantienen y les dan oxígeno de funcionamiento que no necesariamente son los que terminan beneficiando al país, pero mi punto es, ¿cómo hacemos para que el 26 de junio se gestione algo que pueda ser el cemento de trabajo para todos, no solo a nivel partido, sino a nivel país? Yo vería una imagen un poco más de mediano y largo plazo, con el sesgo que tendría que tener. Nuestra población no tiene la educación que requiere, hay muchos jóvenes que se quedan fuera del sistema educativo. Les pedimos que se informen, que participen, que desarrollen ciertas competencias para su inserción en la democracia y en el mundo laboral, pero muchos de ellos no tienen esas posibilidades el día de hoy. O sea que tenemos que hacer una inversión muy fuerte los guatemaltecos para asegurar que todos los jóvenes tengan acceso a oportunidades de calidad. Licenciado Lejarrega. Yo creo que es el papel que tenemos que jugar nosotros, los que sí hemos tenido oportunidades dentro de este país de realmente hacer esos cambios. Empieza por los partidos políticos, por el sector privado, por los medios.
Realmente todos tenemos que cumplir una función en tratar de lograr eso, pero los que hemos tenido esa oportunidad de poder salir adelante, los que hemos podido ir a un colegio, escuela, universidad, ser los primeros que demos el ejemplo para poderle dar oportunidades a todos los que vienen detrás. En una oración, ¿qué tipo de país tenemos, doctor? Bueno, tenemos un país con grandes oportunidades de mejora. Licenciado, Yo no le voy a decir el país que tenemos, sino el país por el que yo lucho. ¿cuál es ese país? Ese país es un país donde hay un Estado que sea funcional, donde todos los guatemaltecos tengan oportunidades. Bien, pues de esta manera concluimos este segmento de Decisión Libre. ¿Alguna conclusión para el día de mañana, de acuerdo al rol que juega cada uno, licenciado? Pues yo nada más pedirle a la gente que tengan la conciencia que uno no puede luego criticar si uno no vota, y pedirles que realmente vayan y voten, es importante. Doctor. Sí, yo me sumo al mismo llamado a que todos nos informemos y participemos el día de mañana. Bueno, a ambos muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre y seguramente estaremos hablando en las próximas horas para dar seguimiento a los acontecimientos. Gracias a ustedes. Bien, Gracias. hoy nos acompañó en este bloque Ignacio Lejárraga, él es presidente de CACIF, y también Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala. Vamos a la pausa y ya se encuentra con nosotros la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de ASIES, con quien estaremos haciendo un análisis de las expectativas que se tienen también para el día de la elección. Quédense con nosotros. Bien, continuamos en Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Prensa Libre y Guatevisión. Y en este momento le damos la bienvenida a la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de ASIES, para continuar conversando y con el análisis y las expectativas, por supuesto, del día de mañana, el día de la elección. Licenciada Zelaya, buenas noches, bienvenida a Decisión Libre. Pues muchas gracias. Es una gran oportunidad compartir con ustedes y la audiencia en esta oportunidad. Cuéntenos qué expectativas se tiene para el día de mañana de acuerdo a lo que se ha observado en los últimos meses. Bueno, pues si me permiten cuento una anécdota. Por favor. ASIES pertenece a la misión de observación electoral y venía para acá cuando me compartieron un video de una de nuestras observadoras en Chajul, bajo una lluvia intensa y un derrumbe, pero ella se reporta y dice, estoy viendo cómo atravieso y con su mochila de la MOE. Entonces yo me pregunté, ¿verdad?, cuando se habla del desencanto que se expresa a través de varios entrevistados, y cómo hiciéramos para que ellos vieran este acto de esa mujer que en un área como Chajul, que ha sufrido tanto, que está tan aislado, que tiene tantas carencias, y ella viendo cómo cumple su compromiso ayudándose de un celular, cuando a veces con menos dificultades renunciaríamos a cumplirlo. Entonces creo que es ese espíritu que ya se dijo anteriormente, el espíritu de esperanza que no tenemos derecho de denunciar totalmente, porque yo, más allá de una fiesta cívica, creo que mañana tenemos un encuentro con la historia. Vamos a marcar realmente una de las últimas oportunidades que tenemos de realmente fortalecer la democracia y de hacer avances sustantivos. El ir a votar o no, el votar en blanco o por determinada persona, estamos realmente enfrentando nuestra condición de ciudadanía con Guatemala. ¿Por qué sería una de las últimas oportunidades? Porque, como se menciona y las encuestas de ustedes mismas lo reflejan, hay un desencanto que no le falta razón, pero yo creo que esta oportunidad de la votación, tal vez demasiado soñadora puedo expresar, pero yo quisiera pensar que las personas que queden para la segunda vuelta, en lugar de esa tremenda campaña negra que uno puede anticipar, más bien lo que no se ha podido hacer, se prestaran a debate sobre sus perspectivas de los principales desafíos que tiene Guatemala, que tomaran en cuenta que en los equipos que están en esta contienda electoral, sin decir nombres, pero yo les diría, de la mayoría de candidatos vicepresidenciales, yo veo que se podría hacer un gabinete importante, aceptable, con experiencia, con conocimientos, en fin, dado que no hay un arraigo muy grande de partidos políticos, porque eso no lo podría yo decir en partidos que tienen una enorme tradición de partidos políticos, ¿verdad?
Pero en esta, donde realmente hay tanta volatilidad en los partidos, creo que podría haber, con el liderazgo de quienes queden en la segunda vuelta, el fomentar una actitud un poco de construir país. Usted Doña dice, Raquel, ¿cuál es el mejor escenario para el país mañana a las 6 de la tarde? Uno regularmente pregunta cuál es el peor, pero creo que es bueno que hablemos cuál es el mejor escenario. Pues el mejor es que sin mayores hechos de violencia haya un recuento en un tiempo adecuado, que coincida con el conteo rápido en sus resultados, con lo cual será un elemento importante para la confianza y que haya aceptación de la ciudadanía de los resultados. Nos gusten o no nos gusten, yo creo que eso sería lo deseable. Y ya pasando de lo material, que el clima mejore, porque sí es muy vulnerable el país en infraestructura como para que pueda haber situaciones que impidan votación por estos temas. Licenciada Zelaya, desde su experiencia y tomando en cuenta que estuvo en el proceso de paz en el 96 y antes, que ha estado incluso involucrada en los últimos procesos de agitación política en el 2015 en el país, ¿cómo ve el devenir de la democracia en Guatemala? Es decir, usted de hecho ya era una protagonista del país cuando no teníamos una época democrática y llegar hasta ahora, ¿cómo ve ese devenir? ¿Hemos empeorado? Bueno, naturalmente me ha tocado vivir unos hitos muy importantes en la historia nacional, ¿verdad? Pero yo sí contrasto cuando me recuerda sus palabras. Por ejemplo, en una ocasión la insurgencia declaró, no hizo nada, le anticipo que no hubo nada muy problemático, pero declaró que los centros de votación eran objetivo militar. Entonces ir a votar, ahora suena ridículo, ¿verdad? Me tocaba un lugar en la Avenida Reforma, pero íbamos de un árbol para otro pensando que ya íbamos a ser aquellos mártires, ¿verdad? Entonces uno realmente, cuando se ha ganado el derecho a un voto libre, secreto, sí resiente uno que al no haber vivido esas experiencias, ¿verdad? Hay una juventud, no solo la guatemalteca, muy desapegada de la política, muy desentendida del servicio público, muy individualista y con una cultura en que lo digital le ha llevado a que mira mucho la política, pero no la estudia, no la analiza, no la compara. Entonces, obviamente yo sí creo que la capacidad que tenemos de organizarnos, de expresarnos y las facilidades para información son tremendamente positivas, pero es el ánimo con que uno las asuma, porque el problema es cómo hacemos para conectar en un país que 70% tiene menos que 30 años y si a ellos no les interesa, no les llama el tema que la votación sea un asunto crucial en su vida, cómo ese proceso de que las próximas autoridades que asuman, esperemos el 14 de enero, pues logren mandarles mensajes, actitudes de rescate, de respeto a lo público y a las instituciones. Doña Raquel, en ese marco hay una trivialización de la política que ya llevamos varios procesos, no somos el único país que lo está experimentando, pero sí hay una realidad, que es cada vez hay gente que se está informando con videos muy cortos, poco profundos, y que se está decantando por quien le ofrezca soluciones fáciles, soluciones rápidas, que no necesariamente son las que necesitan a largo plazo. Y no hablo exclusivamente del caso guatemalteco, la región entera se está decantando por eso. Vamos a vivir con eso, no sé, hasta que tengamos un apagón tecnológico de 10 años, no sé, ¿cómo lo ve, cómo lo prevé? Bueno, entiendo que, por ejemplo, Suecia está revisando su decisión de digitalizar totalmente la educación, hacerlo todo a distancia. Eso me da a mí un elemento que para nada estoy en contra de esos avances, pero el tema del formar comunidad, del formar instancias que nos hagan sentir que pertenecemos para algo más que nuestra inmediatez o el ámbito familiar, sino realmente qué ciudadanía podemos llegar a formar. Es un desafío muy grande porque, como usted muy bien lo dice, no es un asunto de Guatemala. Lo vemos internacionalmente, que figuras políticas con cierto desempeño tienen que cocinar, bailar, boxear, porque eso es lo que les puede llamar votos. Entonces dice mucho también de los electores, ¿verdad? Y eso margina al académico, margina al político experimentado, a quien tiene una visión de país más grande que el bailecito. Sí, pero mire, voy a decir algo muy atrevido, pero es que
uno cuando vio a Bukele en Naciones Unidas con una cachucha al revés y tomándose un selfie, yo desde mi generación dije, pero qué falta de respeto, qué tremendo. Y yo estaba a la par de un doctor en comunicación y al contrario me dijo, no te imaginas la simpatía internacional y nacional que le va a generar. Bueno, pues entonces yo creo que tendría que venir alguien, no digo un Bukele en lo que él hace, en sus acciones como presidente, hago la salvedad, pero sí tiene que haber alguien que logre ese encanto hacia lo que él decide, que no son frivolidades. Está volviendo 40 municipios el país, está reduciendo sensiblemente el Congreso. Eso sí, no son decisiones frívolas, pero ha logrado ese manejo. Entonces yo no veo por qué no pueda surgir una posibilidad a través de que también hablamos mucho de presidente y vicepresidente, como dijo el rector Moreno, pero realmente es fundamental el Congreso, tiene más poder que el propio presidente. Aparentemente tenemos un sistema presidencialista, pero en el Congreso hay una percepción de que llega a representarse la geografía nacional, a que llega liderazgo joven, a que hay pues allí una posible semilla de esos cambios. Nada va a ser rápido ni nada va a ser para dentro de 2 años, pero yo creo que si se ve con profundidad lo que significa, que dije yo al inicio, lo que es enfrentar las elecciones de mañana, realmente puede hacer reflexionar con la reacción que tengan quienes resulten electos. Licenciada, ¿y cómo deberíamos de enviarle el mensaje a la población de que la democracia no está sobrevalorada? Y lo digo en base a lo que usted nos ha estado diciendo, incluso los datos que nos ha dado sobre la población joven, sobre el desencanto, pero ¿cómo mostrarle a la población, los actores políticos, claro, y los actores, los líderes sociales, que no está sobrevalorada cuando no la teníamos antes? Ajá. Es que yo pienso que lo concreto no es la expresión de enunciados, sino la juventud, por ejemplo, en algunos segmentos, 1 de 4 quieren migrar a Estados Unidos como única opción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que realmente en su política exterior la próxima administración sepa aprovechar esa enorme oportunidad que tenemos con las tensiones que hay entre China y Estados Unidos? Y somos un país cercanísimo al mercado más importante del mundo. Entonces, si hay esa actitud de política exterior, de poner los medios que significan infraestructura y seguridad, porque tampoco se van a trasladar acá las industrias si no aprovechamos eso. Creo que el tema ambiental que preocupa, porque eso veo yo que la juventud en medio de situaciones en las que no pone mucho concepto, en el tema ambiental lo pone. Y a la vez eso construye comunidad, eso hace nexos, eso es un tema amable donde yo creo que nadie está distanciado de lo que significa. Entonces, involucrar organizaciones jóvenes, tomar en cuenta las diferentes culturas que conforman Guatemala, en fin, procesos que puedan despertar aliciente, porque cuando uno ve que el migrante va a ir a ganar $20 la hora a Estados Unidos, pues ese sí es una desventaja comparativa que va a pasar mucho tiempo para que ese sea el salario, ¿no? Pero entusiasmar, porque el joven se ve, yo veo, cuando hay un clic que le hace un tema noble, lo adopta. De acuerdo a su experiencia de años viendo de cerca la política del país, el desarrollo en diferentes sentidos, ¿qué lecciones deja este proceso electoral? Bueno, primero que ya se dijo, el Tribunal Supremo Electoral después de este proceso tiene que revisar, tiene que sentarse y ver qué es la propuesta que en la famosa Cámara, esa Comisión de Asuntos Electorales, debe formular. No se debe dejar pasar tanto tiempo, ¿verdad?, para que en el 4º año de gobierno estemos viendo si se cambia la ley o no. Ese debe ser un proceso que inicie de inmediato. Quizá no con una forma asambleísta de llamar a todo el que quiera estar, sino un poco un núcleo de personas con más experiencia que puedan elaborar una propuesta que se valide después más ampliamente. Y ojo de que como también en el Congreso hay una comisión de asuntos electorales, por Dios santo, no vayan a empezar los diputados también ellos con su comisión, sino que hay mucha necesidad de la madurez del Tribunal Supremo y los diputados que integran al menos la Comisión de Asuntos Electorales de coordinarse de alguna manera. Esa es la historia que hemos vivido para que no
se concrete. ¿Y qué permitiría eso? Pues yo creo que la flexibilidad que tenemos para la formación de un partido político verdaderamente... ¿Usted lo centraría entonces también en reformas a la ley electoral y de partidos políticos? ¿Agregaría otras más antes de ir a la pausa? Creo que la elaboración del presupuesto que se está formulando este año para el año entrante, ahí sí que también los que estén para la segunda vuelta deben pensar que no deben estar en ofrecimientos para acá, para allá, cuando van a tener un presupuesto ya dado por este Congreso, y que solo revisarlo, y si tienen mucho apoyo y acuerdo, les llevará 2 meses. Y nosotros les estamos pidiendo cuentas de los primeros 100 días de gobierno. Entonces, un poco de realismo para que esos son los grandes jalones donde un presupuesto más adecuado, lo que es factible, ¿no? Y el tema de la CAME, pues habrá muchas cosas más, pero son las que de momento se me ocurre como más inmediatas. Bien, pues vamos a ir a la pausa. Esta noche nos acompaña Raquel Zelaya, presidenta de Así Es. Y al regresar vamos a unir a esta conversación al cardenal Álvaro Ramazzini, que ya está en línea. Así que quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. En el estudio nos acompaña la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de Así Es, y se une a esta conversación el cardenal Álvaro Ramazzini para contarnos cuál es su expectativa para el día de mañana. Buenas noches, cardenal, bienvenido a Decisión Libre. Cuéntenos, ¿en dónde se encuentra en este momento? ¿En San Marcos o en Huehuetenango? Bueno, tuve que venir a San Marcos porque no se me olvidó cambiar mi DPI. Carnet de identidad, mi DPI, y entonces tuve que venir aquí para votar aquí el día de mañana. Lo pueden acusar de transhumancia. Pues es muy posible, pero esto siempre fue típico en la Biblia, ¿no? El pueblo de Israel fue siempre transhumante, entonces no hay problema. Cardenal, su expectativa para mañana, ¿cuál es el ambiente que percibe en donde está y en las comunidades que ustedes y que usted personalmente recorre mucho durante la semana? Pues he visto un ambiente de pasividad, no he encontrado tanto eco de entusiasmo. El día de anteayer y ayer estuve en San Juan Ixcoy y bueno, la gente está más en sus cosas, está más en el día a día y también eso lo he visto en Huehuetenango. En realidad en este periodo preelectoral no he visto demasiado movimiento. Me ha llamado la atención, no sé si ha habido muchas restricciones para la propaganda política, pero en comparación a otros años descubro menos entusiasmo. ¿No será que hay mucha gente más conectada a las redes sociales y los políticos optaron por eso y hay poca campaña de tierra? Bueno, es posible, es una buena explicación, solo habría que demostrarla. Y mañana lo veremos con la participación en las mesas electorales. Cardenal, usted la semana pasada hizo un pronunciamiento fuerte, dio su opinión sobre este proceso electoral. A pocas horas de que se abran las urnas, ¿agregaría algo más que le preocupa en este momento? Bueno, lo único que me preocuparía es que se cumpla lo que hemos estado diciendo, es decir, los rumores que hay, ¿no? Que yo siempre he dicho, no tenemos que llevarnos de rumores, pero a veces los rumores son indicios de realidades y últimamente ustedes seguramente tienen mucha más información que yo, pero todo esto de las declaraciones que aparecieron en el New York Times llama la atención pensar de dónde vino, por qué vino, cuáles son las intenciones y luego las informaciones de reuniones secretas. Bueno, todo esto no está ayudando realmente a crear un ambiente de confianza y de serenidad en el pueblo. Hablemos en el pueblo, ¿eh? ¿Y eso se percibe entre la población? Bueno, lo que yo he percibido en Huehuetenango es más apatía, como le comentaba, estuve ahí en la parroquia de San Juan Ixcoy, en el municipio de San Juan Ixcoy, y realmente sí, no veía tanto interés por la elección de diputados, no veía tanto interés por la elección de presidente y vicepresidente, más bien estaban interesados, un poco se notaba, quién sería el alcalde, porque eso sí hay que reconocerlo. Los candidatos a alcaldes que han hecho una labor de propaganda
diría yo, con una cierta intensidad en los pueblos. Eso sí lo he visto. Cardenal Ramazzini, ¿cuál sería el mejor escenario para el país mañana a las 6 de la tarde cuando cierren las urnas? ¿El mejor escenario bajo qué punto de vista? ¿Cuál sería? Bajo el punto de, Dígame. Si es bajo el punto de vista de elecciones en las que no haya ni el menor indicio de estar cambiando los datos, sería maravilloso. Si las dudas que ha habido sobre el sistema que se va a utilizar para computarizar los votos resulta realmente eficiente y objetivamente veraz, sería otro escenario maravilloso. Es decir, estamos en guatebolas, desgraciadamente, y no se aclaran ciertos rumores de manipulación de votos, del sistema de contar los votos, lo que habíamos dicho también, tantos fiscales jóvenes sin experiencia. Todo eso tiene que ser aclarado, pero eso lo sabremos, sí, cuando se cierre el conteo de los votos. Monseñor, esta noche también nos acompaña en el estudio la licenciada Raquel Zelaya, y nos decía cuando empezó ella su intervención que es una oportunidad histórica y también la llamaba una de las últimas oportunidades que tiene este país para decidir y para transformarse. ¿Coincide con esa percepción de que sí es una oportunidad histórica mañana? Bueno, las votaciones siempre han sido una oportunidad histórica, porque es el momento en el que la población puede realmente expresar lo que desea. Que esto ponga en peligro el futuro de otro sistema, de otra posibilidad de elecciones, pues no estaría de acuerdo con eso, pero indudablemente no tengo tampoco elementos como para fundamentar la negación o la afirmación. Cardenal, uno mantiene siempre la esperanza de que las cosas mejoren. Hay zonas conflictivas en esa región del país. ¿Qué percepción se tiene y qué se ha escuchado sobre estos datos de conflictividad electoral que se han reportado? Bueno, en la zona de Huehuetenango no he tenido conocimiento de un cierto tipo de conflictividad, al menos el día de ayer ni el día de hoy. Más bien, escuchando las noticias, y ya que estoy aquí en el área de San Marcos, sí escuchaba que en Malacatán había habido problemas. Sin embargo, del Tribunal Supremo Electoral aclararon que se había arreglado. Huehuetenango en las noticias no aparece todavía, y espero que mañana no aparezca con lugares de conflictividad. Bueno, veremos, ¿verdad? Veremos. Bien, licenciada Zelaya, ¿qué opinión le merece lo que decía el cardenal en cuanto a las dudas que hay precisamente por estos últimos temas que se han puesto sobre la mesa, temas polémicos, la denuncia sobre sobornos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo? Sí, en eso coincido plenamente, que ese desánimo, esa no confianza en el proceso es la serie de dudas que el cardenal ha mencionado, pero en donde yo me planteo que obviamente esas denuncias reflejan instituciones que están fallando a sus propósitos. Y por eso pensaba, más bien cardenal, pensando en un proceso de Nicaragua, ¿verdad? Porque no podemos negar que estamos en un contexto en que hay muchas decisiones centralizadas. Y eso es el germen de situaciones mucho más autoritarias. Entonces de ahí devendría que hay elementos de duda, hay denuncias, hay sindicaciones. Y cabalmente el día de mañana, lo satisfechos o no que nos sintamos con los resultados, pueden confirmar o no ese desaliento. Y en cuanto a la certeza precisamente del conteo de los votos, ustedes en Asíes están a cargo del conteo rápido, por ejemplo. ¿Cómo observan ustedes, cómo observan lo planteado por el cardenal? Pues que tenemos una enorme responsabilidad asumida libremente e institucionalmente, y que es uno de los componentes que puede, digamos, reforzar la viabilidad de la aceptación ciudadana de resultados, haciendo la aclaración que nosotros el ejercicio de conteo rápido no estamos autorizados, y así lo aceptamos, a ser quienes lo damos a conocer.
esto se le transmite al Tribunal Supremo Electoral como un instrumento de... Doña Raquel, para que todos hablemos el mismo idioma y particularmente la audiencia lo entienda, ¿qué es el conteo rápido? El conteo rápido es una metodología que mediante el despliegue, en este caso de 1.400 observadores en puntos que una muestra representativa ha diseñado, pueden como resultado dar una tendencia. Nosotros no vamos a duplicar al Tribunal Supremo Electoral, sino con esta metodología se mide tendencias. Entonces los resultados ya numéricos de cada una de las candidaturas pues será a cargo de las juntas y del Tribunal Supremo. El instrumento que nosotros damos es de verificación de tendencias. Ayer por la noche tuvimos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en estos mismos estudios y ella nos decía que, estoy parafraseando, obviamente no es textual lo que les voy a decir, pero sí el sentido, que el sistema electoral de Guatemala estaba hecho de tal forma que como los mismos ciudadanos son los que cuentan los votos, los que designan los puestos, los que escanean y mandan los resultados, pues básicamente era infalible. Quisiera saber si coinciden con esa percepción. Podría empezar con el cardenal Ramacine. Una elección en manos de los ciudadanos es una garantía para todos, y luego pues escuchar a la licenciada Zelaya. Bueno, yo en ese sentido diría de qué ciudadanía estamos hablando, porque de la experiencia que yo veo en el área rural, como lo decía antes, yo hacía la pregunta en San Juan Ixcoy, ¿cuántos de ustedes están empadronados? Y vi que había muchas mujeres que levantaron las manos diciendo que estaban empadronadas, pero a la hora de las votaciones, me puse yo a pensar, ¿cuáles serán los criterios con que este montón, era un buen número de mujeres indígenas que habían dicho sí, estamos empadronadas? Y en segundo lugar, creo que un trabajo fundamental del Tribunal Supremo Electoral será recobrar la confianza, puesto que ha habido tantas declaraciones desconfiando del Tribunal Supremo Electoral, que ahora para ellos será una tarea gigantesca demostrar que realmente están haciendo las cosas como deben de hacerse. Pero son las juntas, me refería un poco también a las juntas. Sí, efectivamente ahí hay un ejercicio ciudadano ejemplar, porque los que integran las juntas electorales son ciudadanos no inscritos en ningún partido y designados por una pirámide, ¿verdad?, que va desde los designados a nivel departamental. Esto, elección tras elección, desde que estamos, digamos, en un Tribunal Supremo Electoral establecido por Constitución, ha toda la vida dado como resultado un ejercicio en el cual la informática no ha tenido tanto que ver, cuanto que las actas son en papel, se distribuyen a todos los fiscales, a todos los representantes de mesa, a todos los observadores. Entonces, es un mecanismo rudimentario, pero que no hay forma de pensar que es fácil alterar esos resultados. Cardenal, ¿usted quería agregar algo? Perdón, no, sí, yo tenía una pregunta para Raquel. Buenas noches, Raquel, gusto de saludarla. Cardenal, el tema es, ¿qué pasa en el transporte de esas papeletas cuando van al centro, digamos así, a la oficina central en donde se revisa todo? Y porque muchas veces se ha tenido la desconfianza de que en el transcurso, pero ahora no sé si lo van a hacer físicamente o si lo van a hacer electrónicamente. Es decir, los resultados de las mesas, los que han estado ahí vigilando verifican. Esas actas van todas así tal cual al centro del Tribunal Supremo Electoral, o van a ser trasladadas electrónicamente, porque la duda es que en ese transcurso, en ese viajar, pueda haber alteraciones. ¿Qué maneras hay de asegurar eso? Pues la manera de asegurar es que cuando se levanta la llamada acta 4, que es la que resume los resultados, lo firman los fiscales de los partidos ahí representados, la Junta, los observadores tienen acceso a los resultados, no al acta, lo acompañan esas cajas con las boletas, las acompañan físicamente de diferente manera, puede ser en un camión, en un pick-up, pero esos personas que han estado todo el día, miembros de las juntas electorales, físicamente llegan a entregar las papeletas al
al Tribunal Supremo. Entonces hay un acompañamiento milimétrico de las boletas, no hay posibilidad de cambiarlo porque la base de la computación son las actas de papel que han elaborado Ese fue el temor, que aunque en otros países ya métodos biométricos se utilizan, pues hubo una parte de la ciudadanía que nos opusimos porque era muy sobre la marcha y con el nivel de desconfianza que hay no convenía entrar a sistemas biométricos. Eso, monseñor, no quedó aprobado. El tribunal tuvo la madurez de dar marcha atrás y de dejarlo para otras oportunidades. Pero cuando no hay una información completa queda la idea de que esto se iba a dar, pero no, es muy noble, es muy cívica la actuación de esas juntas que realmente ad honorem y pasándose ahí riesgos y en zonas a veces adversas, lo hacen acompañando los papeles como cosa propia. Y ahí tal vez valdría la pena hacer la diferencia para la audiencia, que una cosa son las juntas electorales y otra cosa es el Tribunal Supremo Electoral. Sí. En ese sentido yo quisiera retomar algo que decía el cardenal. Hace falta que este Tribunal Supremo Electoral retome la confianza. Licenciada Zelaya, ¿cómo se hace eso a estas alturas? Pues vea, yo creo que el tema de la elección, por eso, monseñor, la primera vez que me contradigo con un cardenal, yo sí creo que siempre, dice usted, es un evento histórico, pero ya, si sobre una desconfianza bastante profundizada, las elecciones no mandan resultados que inspiren confianza, ¿cuál es lo que viene? ¿Verdad? Esa ha sido la historia de retrocesos democráticos importantes. Y tengo que decir, las actas de las juntas son las que determinan los resultados. El tribunal los puede dar a conocer, pero realmente los depositarios de las actas y los resultados de las votaciones son las juntas. Pero ¿cómo explicarle eso a más del 70% de la población que no confía? Pero digamos, yo ciudadano, ¿cómo puedo estar confiado que la gente de las juntas van a actuar de una manera honesta? Bueno, es decir, ¿qué garantía puedo? Estoy exagerando, ¿no? Estoy poniendo las cosas así en un grado superlativo de exageración, pero es que estamos viviendo en un país en donde la desconfianza es el pan de cada día. Bueno, monseñor, a nivel centroamericano somos el país con más desconfianza interpersonal al margen de las elecciones. Pero yo creo, pero ahí hay misiones de observación internacional de la Unión Europea, de la OEA. Pero en todos los puestos de votación no están. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad Europea, tuve un encuentro la semana pasada con ellos y me decían que tienen poco personal para poder tener un control si hablamos de la responsabilidad de observadores externos. Pero ¿qué otra manera hay para poder asegurar la confianza en la población? Es la duda que tengo. Pero las misiones internacionales y nacionales ya sumadas no es poca gente. Acompañan los medios de comunicación que juegan un papel crucial. Se está teniendo también... ¿Y si los medios de comunicación están cooptados? Bueno, pero no todos. Pero en todo caso, ¿cómo retomar esa confianza, licenciada Zelaya? Yo pienso que de aquí a mañana, que el que está desconfiado va a seguir estándolo. Yo creo que tiene que ser la evidencia de los resultados que cruzándolos con las tendencias coincidan. Es lo más que se puede hacer, pero yo sí me puedo imaginar un evento electoral donde las juntas dicen tal cosa, los medios de comunicación, las misiones de observación nacionales e internacionales, es lo más que los focos pueden tener, porque sí hay un asunto que qué bueno el cardenal lo está reconociendo, con todas las limitaciones, el voto es secreto y es libre. ¿En qué sentido? En que podrán haber recibido las personas por necesidad una lámina, un dinero y todo, pero a la hora de votar, eso es su conciencia y eso creo que la gente lo tiene asumido. Entonces, claro, si fueran a hacer... Espero que lo tengan asumido de veras. Digamos, la encuesta como la que hizo Prensa Libre muestra una metodología que fue aceptada por los que de buena fe conocen, aceptan la metodología. Es que cuando falta ya la buena fe y tengo una tercera intención, así le decían a mi abuelita, si mi abuelita tuviera antena sería televisor, porque también no se puede llegar a un punto de total fe. Bueno, la iglesia ha llamado, la conferencia episcopal llamó a votar, ¿verdad? ¿Qué dice el cardenal? Hemos llamado a votar,
pero cuánta gente de veras en estos tiempos de tanta precariedad, lo menos que les está interesando es votar, porque el día de mañana ni siquiera saben qué les va a pasar para poder tener trabajo y comer. Sí, pero el alcalde les importa. Es la perspectiva que yo veo desde la experiencia que tengo de las comunidades que visito en Huehuetenango, sí, que seguramente en la ciudad de Guatemala es totalmente diferente. De hecho, Monseñor Ramazzini coincidía con usted que el tema del alcalde sí está generando, no sé si la palabra sea pasiones, pero sí interés de parte de la población, ¿no? Es que el día que hay una comunidad que no le importe quién es su alcalde, entonces sí cerramos la puerta. Pues yo sí creo que ese interés. Pero hay muchas comunidades que son así, Raquel, que de verdad van a votar porque el alcalde les está dando dinero y les está ofreciendo regalos, desgraciadamente. En todo caso, cardenal, usted a estas alturas ve una salida, la misma pregunta que le hacíamos a la licenciada Zelaya, ¿ve una salida para recuperar esa confianza que se ha perdido? Bueno, la salida va a ser precisamente, para poder dar una respuesta a esto, el indicativo va a ser mañana la asistencia, sí, de las personas a la votación. Sí. Si tenemos de verdad un porcentaje alto, eso me va a devolver a mí una mayor confianza en la población. Cardenal, vamos a ver. Una pregunta, y muy rápido. Tuvimos antes de ustedes dos al presidente del CACIF, tuvimos también al doctor Roberto Moreno de la UVG, y doña Raquel Zelaya también nos lo ha dicho. ¿Usted coincidiría con ellos tres en que uno de los primeros pasos de las nuevas autoridades debe ser reformar la ley electoral? Pues mire, yo he participado en foros desde hace años hablando de este tema, y lo que duele es que no oyen las voces de muchos ciudadanos que queremos realmente que se den esas reformas. Desgraciadamente no han tomado en cuenta esto, que es una decisión muy, muy importante para el país. ¿Y en qué puntos, absolutamente de acuerdo, puntos, cardenal, urgiría? Por ejemplo, el tema, solo por poner un ejemplo, ¿no? El tema del nombramiento de gobernadores. Los gobernadores no son sino, no encuentro ahora la palabra, pero son los que le hacen los mandados al presidente. ¿Por qué en los departamentos no podemos nombrar nuestros propios gobernadores? Solo por poner un ejemplo. ¿Y en qué otro punto cree que es urgente una reforma? Bueno, en este es el que ahorita se me viene a la cabeza, ¿no? Pero bueno, hay un consenso entre varios sectores de que debe de ser uno de los primeros pasos. ¿Coincide con eso, licenciada Zelaya? Sí, la ley electoral, sí. De gobernadores, de Monseñor, solo quería recordar que la ley del Ejecutivo dice, la letra de la ley, pues dice que la sociedad civil de los consejos de desarrollo propone al presidente una terna y que de esa terna sale el gobernador. Yo creo que en lo que reforma la ley electoral deberíamos hacer que se viva esa ley que pensó. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, totalmente de acuerdo, porque a la hora de la propuesta de la terna, ¿quiénes las hacen? Yo lo he visto en Huehuetenango. Las hace un grupo de personas, pero no la hace la población. Y aquí entramos a otro tema, pues que ya no da tiempo a tratarlo, que es el tema de seguir trabajando por una ciudadanía consciente, responsable y madura. Pero ese es lo que queda ahí delante para hacer. A propósito de ciudadanía consciente y madura, Monseñor Ramazzini, ¿qué recomienda al guatemalteco mañana cuando esté en el atril con la papeleta? ¿Qué es la reflexión que el cardenal le hace a los guatemaltecos? Bueno, la reflexión sería, piensa, ¿qué país quieres? Piensa, ¿qué futuro quieres para tu familia? Piensa, ¿qué es lo que te va a significar para ti en el cumplimiento de esta obligación que tienes de ser ciudadano? Y piénsalo, siendo creyente o no creyente, piénsalo delante de Dios, porque nos estamos jugando el futuro de Guatemala. Una pregunta para ambos, por el tiempo. Históricamente, la encuesta libre, que tenemos 4 procesos electorales de hacerlo con probatos, nos ha dado un resultado muy interesante. Dice que tanto los líderes de la Iglesia Católica como los líderes de la Iglesia Evangélica son
en los que más confía la población, y después de ellos está el ejército. Pero no hay nadie, incluso los medios de comunicación, los políticos, los académicos, todos, no hay nadie que tenga los niveles, y le digo una historia de 12 años medida, que tenga la confianza y la credibilidad de parte de la población. ¿Cuál es el mensaje y cómo recuperar esa confianza desde la voz de la gente, de líderes como usted, en los que cree la población? Y se lo pregunto a ambos, quizá usted primero por alusión, cardenal. Bueno, pero aquí tenemos una gravísima dificultad, y es que yo como obispo, aunque la gente tenga confianza en mi pensamiento, yo nunca le voy a decir a la gente por quién votar. Es claro, decir, pero sí recuperar la confianza en el sistema o hacia dónde ir. Ah, bueno, eso sí, es decir que si queremos fortalecer la democracia, tenemos que participar de un modo responsable y libre en elegir a nuestras autoridades, totalmente de acuerdo, pero hasta ahí llega mi influencia. Y es ahí donde para uno como obispo es muy complicado, porque uno muchas veces quisiera decirle a las personas, miren, no voten por fulano. Bueno, yo lo hice en Huehuetenango. Yo le dije a las personas ayer en San Juan Ixcoy, miren, no voten por los 10 diputados que están ahora representando a Huehuetenango porque no han hecho nada de lo que deberían de hacer como diputados. Se los dije y lo pensé muy bien antes de decirlo, pero lo vuelvo a repetir, de veras. Licenciada Zelaya. Bueno, dos cosas. Bien, yo creo... solo antes, perdón, licenciada Zelaya, vamos a agradecer al cardenal Álvaro Ramazzini por habernos acompañado esta noche, cardenal, y la invitación queda abierta para seguir conversando con usted el día de mañana y los siguientes días después de la elección, por supuesto. Bueno, y gracias por la oportunidad y les deseo éxitos en tu trabajo y un gran gusto haberla escuchado, Raquel. Y solo es aclarar, Alejandra, que despedimos al cardenal por una cuestión técnica, ¿sí?, de la cantidad de minutos que tenemos para hacer el enlace, para que quede claro por qué lo estamos Sí, en todo caso vamos a entonces preguntarle a producción si podemos enlazarnos de nuevo, y si no es así, pues cardenal, muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche y éxitos en tu trabajo. No desfallezca, no desfallezca. Gracias, cardenal. Buenas noches. Licenciada Zelaya, ahora sí la escuchamos. Pues yo creo que como resultado de la encuesta, que no es la primera vez que da la enorme confianza que inspiran las iglesias en la ciudadanía, les da a ellos una responsabilidad no de orientar el voto, sino de la formación cívica y ciudadana, porque ahí sí que Konrad Adenauer decía que no podía haber una democracia sin demócratas, y eso es lo que sucede. Somos una sociedad muy autoritaria, muy desconfiada por razones obvias, pero tenemos que ir rompiendo esas barreras de desconfianza, de no valorarnos y conocernos, y que haya esos liderazgos que lo pueden provocar. No se necesitan 200 líderes, se necesitan unos 5 o 6 que serían muy capaces de armar los lazos de entendimiento que necesitamos. Bien, pues ya a manera de conclusión, licenciada Zelaya, porque ya nos dijo producción que tenemos que irnos, pero en todo caso, las recomendaciones para el día de mañana, su mensaje para la audiencia. Pues yo creería que hay que tratar las personas que estén empadronadas y con capacidad de votar, que lo hagan, que tomen conciencia, aunque las guíe el interés de su diputado distrital o de su alcalde, pero es un ejercicio ciudadano. El abstenerse de pronunciarse en un esfuerzo que tanto ha costado en la historia política de Guatemala, también no deja de ser un poco ingrato. Y también que veamos que se tienen que, con el tiempo, ir corrigiendo las formas de que se educa a la ciudadanía en ese ejercicio, no solamente de las elecciones, sino también de por qué no sabemos por quién votar, porque no nos hemos interesado por la política que ha hecho nuestro diputado distrital, nuestro alcalde. Entonces yo sí llamo a que haya realmente un deseo de demostrar que logremos participación al menos igual de eventos anteriores. Bien, pues licenciada Raquel Zelaya, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre, y también la invitación queda abierta para usted para seguir conversando. Antonio. Solo un mensaje, la noche empieza un poco, o va un poco agitada, los invitamos a que se trasladen hacia nuestras plataformas digitales, hacia prensalibre.com y guatevisión.com, porque hay dos situaciones y las reporto porque creo que vale la pena. Sí, por favor. Una, en Villanueva siguen los problemas por denuncias y cada vez se están sumando más candidatos a alcalde por supuestas anomalías que estarían cometiendo allegados al candidato o al
actual alcalde. Y luego una situación muy tensa, nos reporta ya la zona 1, el centro de datos en zona 1, en la redacción de Prensa Libre, en Campur, en Carchá. Ya ha intervenido la PNC, grupos de simpatizantes de otro partido se están enfrentando aparentemente o han detenido a simpatizantes del partido oficial porque aparentemente estaban trasladando víveres y la gente cree que era para inferir o intervenir en los votos. Entonces ya la PNC está a cargo. Le rogamos que se pasen a prensalibre.com, a guatevision.com. Hay un equipo que no va a dormir literalmente. Mañana abrimos a las 4 de la mañana, a las 5:30 la transmisión televisiva, pero en la página web y en redes sociales seguimos la actualización completa. El equipo no duerme, como se lo prometimos ayer, 130 personas generando contenido a través de plataformas, el impreso, la web y la televisión. Gracias, licenciada Zelaya. A ver, Otto. Recordando, arrancamos 5:30 transmisión en cerca de 20 puntos en todo el país. Además, esta transmisión nos va a llevar hasta que tengamos los resultados finales, que podamos tener una tendencia en la que podamos contar quiénes van a pasar a segunda ronda o quién va a ganar la elección presidencial ante cualquier eventualidad. Y hay que mencionar también, vamos a contar de los casos de los alcaldes, las poblaciones que más guatemaltecos tienen. Todo por Guatevisión, canal 12, y también por Centroamérica TV. Vamos a estar ahí contando lo que está pasando, además de todas las plataformas. Un equipo de casi 70 personas está en la operación de televisión y nuestros periodistas, que son casi 30, que están desplegados en todo el país para Guatevisión, pero también, como lo planteaba Antonio, para las plataformas de Prensa Libre de Guatevisión. También un agradecimiento muy especial a la familia Parada, que nos acompaña con la interpretación de lengua de señas. En este momento vemos en pantalla precisamente a Doris Parada, así que estén pendientes de nuestra programación. Nosotros le mantendremos informado. Gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre. Buenas noches, que descansen.